Bienvenidos alumnos, en esta ocasión vamos a hablar del concepto capital ético. No obstante, vamos a también vincular esta idea con otras nociones centrales que tienen que ver con la conflictividad del ethos y con la sociedad de riesgo. Para empezar, ¿a qué nos referimos con conflictividad del ethos? Recuerden que esta expresión hace alusión a la ética. ¿Por qué hablamos de la conflictividad del ethos como algo constitutivo o estructural de la ética? Tenemos que tener presente que hablamos de conflictividad porque en cualquier reflexión de carácter moral acerca de situaciones de la vida cotidiana, hechos, fenómenos y demás, siempre hay valores o principios morales que se ponen en tensión. Pensemos, por ejemplo, en fenómenos tales como la expansión global de la tecnología y en función de esto, hechos que han ocurrido como el robo de datos de millones de usuarios. Entonces, acontecimientos de esta naturaleza o cuestiones que tienen que ver con situaciones de la vida, de nuestra vida cotidiana, hacen que se pongan en conflicto determinados principios. Nos interpelan estos acontecimientos o estos fenómenos en un sentido ético, ¿sí? Interpelan nuestros deberes, nuestros compromisos morales, por ejemplo, frente a una catástrofe ambiental, etc. Entonces, todas estas cuestiones propias de la vida cotidiana reflejan que a la hora de poner en discusión qué es lo que sucede, por qué se producen estos fenómenos, se pongan, digamos, en rivalidad ciertas valoraciones de carácter ético. Esto con relación a la conflictividad. ¿Qué tiene que ver el capital ético? Bueno, en función de que a diario estamos conviviendo con este tipo de situaciones que nos ponen en tensión en términos morales, es que hoy en día tiene mucho vigor, mucha fuerza la idea de que las organizaciones, cualquiera sea, deben apostar en una inversión de carácter ético. Por eso se habla de capital ético. En nuestros días se escucha a menudo que se precisa que en el desempeño de nuestras funciones contemos con una sólida formación en valores éticos. Entonces, en función de esto es que se comienza a desplegar todo un conjunto de mecanismos o dispositivos dentro de las organizaciones, las empresas y demás para apostar por lo que se denomina responsabilidad social, que es una expresión que está muy en boga en nuestros días. Y esto de la responsabilidad social tiene que ver precisamente con hacer una fuerte inversión en lo que Adela Cortina denomina capital ético, es decir, además de contar con el soporte físico, social, humano en un lugar, se precisa también una sólida formación en valores éticos. Y ahí, en la definición de capital ético, aparece una expresión que es importante que tengamos presente, que es la de ciudadanía compleja. Adela Cortina, en su reflexión acerca de la ética, siempre vincula la formación ética con la ciudadanía. ¿Qué quiere decir ella con ciudadanía compleja? Que este capital tiene que ir justamente en la dirección de poder generar y respetar diversidades de proyectos de vida buena. E integrar esas diferencias. Por eso ella contrapone lo que se denomina una ciudadanía compleja a una ciudadanía simple, es decir, una ciudadanía que descuida la inclusión a través de valores compartidos de esta diversidad de proyectos de vida buena, que sería lo característico de una ciudadanía compleja. Y esos valores compartidos tienen que ver con la justicia, la solidaridad, la compasión, la reciprocidad, etc. Todos ellos desde una mirada en donde continúa siendo central la cuestión de la educación moral, es decir, de forjar el carácter en un sentido aristotélico y no perder de vista esto cuando uno habla de capital ético, es decir, no es una simple negociación o inversión, sino que tiene que ver por detrás con un proceso educativo para poder conquistar o lograr esta formación. Y allí aparece también lo que Ulrich Beck denomina sociedad de riesgo. Y hay que vincularlo con características de este capital porque precisamente tiene que ver con tomar mayor conciencia, entre uno de los rasgos de la sociedad de riesgo, tomar mayor conciencia de los problemas con los que convivimos a diario y cómo esos problemas justamente ponen de relieve lo que mencionábamos al comienzo sobre la conflictividad en el campo de la ética y la necesidad de hacer una apuesta en cuanto a un capital de carácter ético. Lo que vamos a hacer a continuación es una actividad que nos va a permitir justamente reforzar cuáles son esos conceptos claves que tienen que ver con una inversión en este tipo de capital.
Muy bien, alumnos, en pantalla podemos apreciar la clave de respuesta de la actividad. En ella hemos colocado enunciados que corresponden, por un lado, a consecuencias críticas de la desigualdad de género, que es la problemática que hemos trabajado, y por otro, enunciados que corresponden a estrategias de responsabilidad compartida, es decir, vinculadas al capital ético. Bienvenidos alumnos, el concepto que vamos a trabajar en esta ocasión es ética aplicada. ¿A qué hacemos referencia con ética aplicada? En primer lugar, para comprender bien la diferencia, recordemos que hay dos grandes espacios de reflexión dentro del campo de la ética. Por un lado tenemos aquellas preguntas vinculadas a la fundamentación de la moral, donde hemos visto dos grandes posiciones, una posición de carácter deontológica y una posición consecuencialista o utilitarista. Si nosotros vemos las respuestas de estas dos grandes posiciones, vemos que remite a este problema que es la fundamentación de la moral. Si el carácter moral de los hechos depende de las consecuencias o los resultados de la acción, en el caso de las posiciones consecuencialistas, o bien está determinado por la presencia de principios de carácter universal, la posición deontológica que tiene como referente principal a Kant. Ese problema es el de la fundamentación. Ahora, ¿qué ocurre con la ética aplicada? La ética aplicada también forma parte de la filosofía práctica, es decir, forma parte de la reflexión global de la ética, pero esta expresión, que tiene que ver con la aplicación, refiere a que en lugar de centrarse en la fundamentación, se centra en ver cómo resolver determinadas situaciones de conflicto, situaciones de confrontación entre principios o valores morales, o bien zonas de incertidumbre en distintos campos o espacios de nuestra realidad, en donde lo que se plantea como una demanda en esas situaciones es ver qué decisión tomar, es decir, qué debería hacerse frente a esas determinadas situaciones. Entonces, allí vemos que la ética aplicada deviene como una necesidad social en el sentido de que emerge de demandas de nuestra sociedad que provienen de distintos campos, como por ejemplo la bioética, la ética empresarial, la ética de los negocios, la ética ambiental, de diversos escenarios de nuestra realidad social en donde precisamente cobra importancia esto de cómo resolver determinadas situaciones de conflicto o de confrontación en términos éticos que se presentan en estos distintos espacios. Por ello hablamos de una multiplicidad de éticas aplicadas que a su vez, digamos, van creciendo de manera vertiginosa en distintos campos de reflexión o de acción en la realidad y que tienen por otra parte un fuerte asiento en esto que decíamos de orientar la acción. Allí aparecen algunos conceptos centrales que tienen que ver con su carácter interdisciplinario, porque convocan no solo a filósofos estas situaciones, sino también obviamente a una multiplicidad de actores o de expertos y también a la opinión pública. Por otra parte, hay que tener en cuenta de que, como decíamos anteriormente, en el caso de la ética aplicada, su dirección está puesta en cómo orientar la acción para resolver un conflicto o para tomar una decisión. En ese sentido, como SER, podemos hablar de comités asistenciales en centros hospitalarios o, por ejemplo, la creación de auditorías éticas que le brindan servicios a las empresas. Son diferentes manifestaciones de esto que tiene que ver con la apoyatura de la ética en situaciones de confrontación de distintos escenarios o espacios de la vida cotidiana. Lo que vamos a hacer a continuación es una actividad que nos va a permitir justamente profundizar en qué consiste y cómo se desarrolla la ética aplicada.
bien, alumnos, en pantalla podemos ver la clave de respuesta de la actividad. Allí debemos colocar el concepto, la definición y la imagen que lo representa o lo identifica. Por ejemplo, en el caso de la bioética hemos colocado la definición, hace referencia a la resolución de los dilemas éticos que surgen respecto a la asistencia y la investigación médica. Y en el caso de la imagen que lo representa, alusiva al concepto de bioética. Bienvenidos alumnos, vamos a referirnos a ética e intervención. ¿Qué vinculación vamos a hacer entre estas dos expresiones? Lo que vamos a hacer a continuación es tratar de comprender cómo la ética se relaciona con el ejercicio profesional. Decimos que el ejercicio profesional tiene que estar enmarcado en un ethos. ¿Qué significa esto? Que debemos ser capaces de hacer un uso ético de las competencias profesionales en el campo de que se trate. En esta ocasión nos referimos al campo de la intervención social o de los servicios sociales. Que esté enmarcado en un ethos, que hagamos un uso ético de las competencias profesionales, significa que no basta con dar cuenta de la apropiación de determinadas competencias para el ejercicio de la profesión, dar cuenta en un sentido instrumental o procedimental, es decir, que seamos capaces de llevar a cabo tal cosa, sino que la manera en que lo hagamos sea una manera responsable, sea una manera que apunte a la observancia de determinadas normas que resguarden a los usuarios y a los profesionales con los que trabajamos diariamente. Es importante en este caso tener en cuenta que en los escenarios de la intervención social se presenta una diversidad de situaciones en las que se ponen en juego determinados valores o principios éticos. Por ejemplo, cuando debemos identificar factores de riesgo que están relacionados con la vulnerabilidad o la desprotección, cuando debemos también integrar equipos de trabajo interdisciplinarios o diseñar estrategias de prevención y promoción. En todas estas circunstancias es fundamental que tengamos presente la importancia de conducir nuestra práctica profesional de manera ética, de manera responsable. Y esto va a tener que ver precisamente con observar determinadas normas que, como decía anteriormente, apuntan a resguardar a los usuarios y a los demás profesionales, evitando la intromisión de conductas que sean abusivas, que sean injustas, que de alguna manera atenten contra la dignidad de la persona. Dentro de lo que tiene que ver con el ejercicio profesional en el campo de la intervención social, hay una corriente, hay un paradigma que se denomina ética del cuidado, que confronta o de alguna manera mantiene una tensión con la ética de la justicia vinculada a los aportes de Kohlberg. Según la ética del cuidado, cuya principal referente es Carol Gilligan, lo fundamental de este ejercicio profesional es que seamos capaces de entablar con el usuario una relación profesional afectiva. Lo que vamos a hacer a continuación es una actividad que nos va a permitir precisamente ahondar en las características que corresponden a un ethos que enmarca el ejercicio de la profesión. En pantalla podemos apreciar la clave de respuesta de la actividad, donde debemos disponer distintos enunciados con preguntas. A modo de ejemplo tenemos ¿por qué son importantes los códigos deontológicos? Argumentación, elijo incorporar la pregunta, puesto que los códigos deontológicos son la expresión de la misión o ethos de la profesión, es decir, el por qué se prestan esos servicios, cuál es su finalidad y qué valores y deberes constituyen la esencia de la profesión.
Bienvenidos alumnos. El concepto que vamos a ver en esta ocasión es ética y ciudadanía. ¿Cómo se vincula la ética con la ciudadanía? Recuerden que hay dentro de las distintas posiciones éticas que hemos visto una autora en especial que pone el acento en la formación ciudadana a través de lo que ella denomina educación moral, que es Adela Cortina. Esta autora forma parte de las distintas corrientes que toman el legado kantiano y de alguna manera lo traduce en esto que ella denomina razón cordial. Hay varias cuestiones que debemos tener en cuenta en este caso, cuando nos referimos a la posición de esta autora. Por un lado, que pone, fuerte acento en todo lo que tiene que ver con forjar el carácter, de allí que recupera gran parte del sentido del pensamiento ético aristotélico. Es decir, esto de forjar el carácter que tiene que ver con la posibilidad de estar altos de moral, de allí la importancia de la formación, es lo que la va a conducir a Adela Cortina a centrarse como una pieza fundamental de la ética en la educación moral. Pero a su vez, todo lo que tiene que ver con la educación moral está estrechamente vinculado con la educación cívica, es decir, con la posibilidad de adquirir y formarnos en valores cívicos. Esta adquisición de valores cívicos requiere un entrenamiento, va a decir ella, una ejercitación constante. Y esto, lo que va a decir la autora, nos permite de alguna manera empoderarnos como sujetos dignos. Ella va a hacer una comparación entre lo que tiene que ver con el empoderamiento y la expropiación. La expropiación, por el contrario, sería aquello que nos aparta de oportunidades de vida buena y justa. La educación moral, entonces, es una educación de carácter cívico que fundamentalmente va a aparecer ligada a tres actitudes cívicas que son la responsabilidad, la tolerancia y la solidaridad. Pero esta educación tiene que ver con la razón sentimental, es decir, no es suficiente con reconocer al otro como un interlocutor válido, porque no solo va a hablar de la importancia del otro en el diálogo, sino también del otro en el vínculo. Por ello, ella habla de un reconocimiento de carácter cordial, de un reconocimiento recíproco que se basa en la ligatio, va a decir ella. La ligatio, que tiene que ver justamente con el hecho de entablar un vínculo con el otro, es lo que genera la obligación para con los demás y para con uno mismo. Por eso es muy importante que entendamos este concepto de razón sentimental vinculado a la formación en valores cívicos, porque la razón sentimental tiene que ver justamente con el hecho de que no basta con que yo conozca determinadas virtudes, sino que además debo quererlas. De ahí la diferencia, como les decía antes, que traza esta autora entre empoderamiento y expropiación. Esto de querer o de apreciar la virtud tiene que ver con una forma, va a decir Cortina, de zanjar las distancias entre las declaraciones de principios, valores éticos y lo que acontece en la realidad, la manera en que nos comportamos, porque muchas veces puede ocurrir que existe un abismo entre lo que uno dice con relación a la moral y lo que uno hace o la forma en que se comporta. Lo que vamos a hacer a continuación es la actividad práctica integradora.